No les mandé la información antes. Y eso les va a dar la libertad a que no haya examen por ahora. Bien. Vamos a ver lo de tórax patológico. ¿Sale? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, se escucha. Por ahorita no va a haber examen, les voy a hacer un reactivo de 5 preguntas para la próxima ocasión, es decir, el miércoles, con lo que hayamos visto hoy. Ajá. Entonces, ya conocemos la anatomía básica del tórax. Es una situación pues un tanto compleja porque pues hay que aprenderse de todo. Vamos a ver ahora patrones anormales. El primero en describir, es el patrón en panal de abeja. ¿Alguien sabe por qué se le llama así? Patrón en panal de abeja. porque se ven como cavitaciones, ¿no? Como muchos puntitos. Se ven como cavitaciones. Es un patrón fibroso con ruptura de los ojos interlobulares. Ajá. ¿Qué significa eso? Que los lobulillos se van rompiendo, se van abriendo las paredes entre una y otra. Va a haber espacios quísticos de 0.3 a 1 centímetro y pues es la representación tradicional de la fibrosis pulmonar. Así es como lo veríamos en una placa de tórax. Vean ese patrón como si fuera justamente en un panal de abejas. Todo el mundo conoce los panales de abejas, ¿verdad? Vean aquí, es más representativo todavía del lado izquierdo. Ajá. Se ven esas como bolitas con una periferia variopaca, un centro radiolúcido. Ajá. Entonces, esto nos da el aspecto justamente como si fuera el panal de abejas. ¿Qué significa esto? Que los lobulillos ya se rompieron entre sí y formaron estas estructuras, como en redes, ¿sí? Esa es la representación principal de la fibrosis pulmonar. ¿Es muy común en qué patología creen ustedes? COVID. No. Bueno, sobre todo en casos muy crónicos pues, que dejan secuelas de COVID. Ok, bueno, vamos a tomarlo en cuenta, aunque no está nada descrito. ¿Tuberculosis? ¿Qué enfermedad es más común todavía? Este es el que se conoce como hospitalización. EPOC, muy bien. Ajá, en el enfisema pulmonar, en la, ¿cómo se llama? La fibrosis pulmonar, sobre todo por EPOC. Ajá. Entonces, cuando vean un patrón así, sospechen siempre de enfermedad pulmonar obstructiva, concretamente el enfisema pulmonar. Ajá. Bueno, vamos a ver la siguiente. Es una tomografía, también vamos a describir aquí en la tomografía el mismo patrón en vidrio ilustrado, en panal de abejas. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Se ven igual los septos engrosados con el centro radiolúcido. Ajá. Prácticamente la periferia es donde más domina. ¿Sí? Aquí es un poquito más nítido y más fino sobre todo. Pues ahí está. ¿Ok? Es el patrón en panal de abeja. Atelectasias. Las atelectasias son de las patologías o de las entidades más comunes en el medio hospitalario. ¿Qué significa? A, sin. Teles, distancia. Éctasis, dilatación. Sin dilatación a distancia. Es decir, va a haber una reducción de la distensión o de la neumatización en el parte del volumen pulmonar. Vamos a encontrar un aumento de la opacidad asociada regularmente a desplazamiento o retracción de estructuras. Ajá. ¿Qué significa? Que en lugar de ver un pulmón bien neumatizado, bien ventilado, vamos a encontrar zonas
de aumento de la opacidad. ¿Ya la vieron? Es lo que está sobre todo ¿Ya en la vieron porción la apical. opacidad? ¿Porción apical de qué lado? Izquierdo. 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 Es esta. Ajá. Esa es la colectancia. Es decir, una zona de consolidación. O sea, que el pulmón, en lugar de tener aire, está o se ve como si fuera una zona sólida. Ajá. Chequen aquí tan solo la densidad, por ejemplo, del músculo es equiparable a la de esa opacidad dentro del pulmón. Ajá. La característica principal va a ser de que tiene otros hallazgos, como por ejemplo la retracción de las estructuras que están aledañas. ¿Sí? Por ejemplo, puede aquí retraer la aorta. Si estuviera la cisura, también la retraería, la engrosaría. Ajá. Si estuviera cercano al diafragma, elevaría el diafragma, etcétera, ¿no? Si estuviera cercano hacia el ilio, estaría traccionando el bronquio o la tráquea, propiamente dicha, y demás, ¿sale? Entonces vemos la representación radiográfica en una placa simple y en una tomografía como tal. ¿Ok? El atrapamiento aéreo. ¿Esto a qué les suena? Atrapamiento aéreo. A que no salió todo el aire después de la expiración. Después de la expiración, como lo dice la diapositiva, tras una expiración forzada se mantiene ocupación pulmonar aérea. Esto regularmente va asociado a una oclusión bronquial. Ajá. A ver, ¿quién se metió al último? Luis. ¿Por qué son 18? Alguien me sobra. Bueno, como sea. Entonces, tras una ocupación pulmonar, después de una expiración, vamos a ver el atrapamiento. Ajá. Aquí, por ejemplo, es una radiografía en proyección PA o AP. PA, ¿no? PA. Sí, es. Sí. PA, exactamente. Es una PA. ¿Y qué creen que está pasando aquí en este pulmón? En el izquierdo. Pues está. Atrapamiento aéreo. Ajá. En el izquierdo. Ah, no, En el izquierdo derecho, ¿no? tenemos una expiración forzada, por eso se ve la radioactividad. Y en el derecho, ahí hay atrapamiento. Vean cómo se ve radiolúcido. Ajá. Cuando sospechemos en un cuerpo extraño, en un bronquio, que aquí la flecha lo está señalando perfectamente, ahí hay un cuerpo extraño. Entonces, está evitando de que el aire que está dentro del pulmón salga. Así de sencillo. Hay un aumento en la radiolucidez del pulmón. Pero, muy importante, esto lo tienen que hacer en una radiografía estirada. ¿Qué significa? Le vamos a pedir al paciente que saque todo el aire. Ajá. Así de sencillo. ¿Sale? En una tomografía lo vamos a ver de manera similar. Ajá. Aquí hay pulmón que ya está hipoventilado y aquí hay pulmón que tiene signos de atrapamiento. Ajá. Ese atrapamiento pues nos va a representar justamente radiolucidez. ¿Ok? Broncograma aéreo. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente. ¿Se acuerdan de ello? No, la verdad no me acuerdo. No se acuerdan. Bueno, es un signo radiológico. Es de los signos radiológicos más comunes, donde podemos mostrar el trayecto bronquial en un fondo radioopaco. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un fondo blanco y se va a ver los trayectos bronquiales. Regularmente se va a asociar a la presencia de ocupación alveolar por parte de contenido líquido, pus, sangre, líquido como tal, etc.
¿Cómo lo vamos a ver? Distinguen el trayecto bronquial, el trayecto aéreo. Ah, sí, como un tubito. ¿Lo ven o no? Sí. Como ramificación. A ver, voy a aumentar un poquito el brillo, a ver si les ayuda un poco. O si nada más me ayuda a mí. ¿Sí ya lo ven? Sí, un poco. Aquí está la columna de aire de la tráquea. Bronquio. Bronquios segmentarios. Ajá. Y todo lo demás que ven de fondo es radio opaco, es decir, es blanco. Ajá. Hay algunos trayectos que se distinguen todavía radiolúcidos, oscuros. Ajá. Esto que están viendo radiolúcido en un fondo blanco es el broncograma aéreo. Es de los signos más comunes también en patología de tórax. ¿Con qué creen que esté asociado si los alvéolos están ocupados de pus, por ejemplo, aquí? Tuberculosis. Tuberculosis, no creo. Neumonía. Sería sangre, ¿no? Neumonía, una neumonía bacteriana, por ejemplo. Ajá. Entonces, va a ser de lo más común en patología pulmonar. Y así es como se vería en la tomografía. Vean todas estas zonas blancas, que es el patrón alveolar, o más bien los alvéolos que están ocupados de líquido, y los trayectos radiolúcidos, o hipodensos más bien, son los trayectos bronquiales. Es el broncograma aéreo. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, doctor. No. Ok. Seguimos. Broncolitos. ¿A qué les suena? Como a piedritas, como piedritas. Piedritas. Ajá. Algo así. Va a ser presencia de calcificaciones en los trayectos bronquiales. Regularmente va asociado a complicaciones crónicas de bronquitis o cuerpos extraños. Ajá. ¿Creen que sea posible que se calcifique, por ejemplo, el moco? Sí. El moco bronquial. Sí, doc. Sí podría ser posible, ¿no? Puede ser posible. Ajá. Entonces, vean, aquí hay un trayecto bronquial que regularmente debería de verse radiolúcido, o hipodenso, de este tono oscuro. Pero aquí ya hay un depósito de calcio. Ajá. Y todo esto que es moco que todavía sigue asimilado. Tal vez aquí se confunde un poco porque estos son trayectos vasculares, lo que se ve más blanco es una tomografía contrastada y de repente aquí, pum, se ve esto, pero no es más que nada la sobreposición de estructuras. Ajá. Lo que quiero que identifiquen es esta calcificación y esta calcificación de acá. Ajá. Son depósitos de calcio de material mucoide que está empezando a presentarse ahí con calcificaciones en las paredes del bronquio. Ajá. No es una condición muy frecuente, pero sí es importante que lo conozcan. Bronquiectasias también son una situación muy frecuente, una condición muy frecuente, sobre todo en patología crónica. Ajá. Hay una patología crónica que ya me mencionaron, del pulmón, el EPOC. Ajá. En el EPOC hay atrapamiento, en el EPOC también hay destrucción de los bronquiolos, de los alvéolos, ajá, y puede haber dilatación bronquiales, vitales, regularmente difusas, ocasionadas por distensión de la luz y adelgazamiento de la pared. ¿Qué significa? Que los trayectos bronquiales se ensanchan y la pared se adelgaza. Esto nos da un signo que se llama signo de anillo de sello. Ajá. No sé si ubique, por ejemplo, en el medievo, que por ejemplo los papas o los reyes tenían un sello, un anillito en su sello, perdón, un sello en su anillo, con el cual marcaban las cartas y las sellaban. Ajá.
Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver dilataciones bronquiales. Ajá. Y este no alcanza a agrandar ya más la imagen, pero bueno, aquí, por ejemplo, este de aquí que estoy señalando, vean cómo tiene un centro radiolúcido y un puntito radiopaco a un lado. Ajá. A eso es a lo que se le llama signo de anillo de sello. ¿Por qué? Porque hay un adelgazamiento de la pared del bronquio y esto que parece radioopaco, ajá, lo que sería el sello del anillo, es un vaso que está adyacente a ese bronquio. Ajá. Un trayecto arterial que regularmente es el que se manifiesta. Ajá. Entonces, el signo de anillo de sello. Aquí está también otro. Se va a ver más nítido en la tomografía. Vamos a verlo en la tomografía. Miren, aquí está. Por ejemplo. Ya hay dilataciones bronquiales. Acá, vean. Y aquí hay un vaso adyacente al bronquio. Uh-huh. De aquí, miren, también. Entonces, son dilataciones bronquiales difusas. Ajá. Con un vaso adyacente y que nos da el signo de anillo de sello. Esas son las bronquiectasias. ¿Ok? Bula, no es burla, es bula sin la R. Es un espacio lleno de aire de más de 1 centímetro de diámetro. Ajá. Es un espacio bien demarcado, la pared es delgada, menor de 1 milímetro, y regularmente va asociada también con un patrón en panal de abejas. Habíamos dicho que este patrón de panal de abejas era propio de la fibrosis, muy frecuente en qué patología. EPOC. El EPOC, como el enfisema pulmonar. Regularmente las bulas son causadas por la destrucción de los septos entre lobulillos y nos dan estas formaciones llenas de aire, grandes. Ajá. Que de hecho aquí hay una y aquí hay un septo que divide, hay otra. Ajá. Entonces son 2 bulas que están aquí juntas una con la otra. ¿Ok? ¿Cómo las vamos a ver en tomografía? Como espacios llenos de aire que no tienen un patrón vascular. Vean esto, compárenlo con esto, por ejemplo. Aquí hay un área llena de aire, pero que tiene un patrón vascular, y aquí no está presente. Ajá. Entonces, esa sería una bula. Por cierto, ¿a qué nivel estaría esa bula? ¿Qué hay de estructuras adyacentes ahí? Corazón por delante y delante hacia los lados, que son estos. Bifurcación bronquial, o sea, ahí están bifurcados. Bronquiales, muy bien, está cerca de la carina. Ajá, entonces la bula está retro y subcarinal, retrocardíaca. Ajá, muy bien. Esas son las bulas. Engrosamientos septales interlobulillares. Esto también tiene que ver con la fibrosis. Son opacidades lineales en el ángulo recto, regularmente contactan con la superficie de la pleura, de ahí forman el ángulo recto. Predominan en diseminación linfática de cáncer o edema pulmonar. Ajá, en estas 2 patologías es donde vamos a encontrarlo más frecuente. También en las fibrosis pulmonares va a ser frecuente hallado. Aquí las identifican. Vean esas líneas perpendiculares a la base pleural. ¿Ya las notaron? ¿Y las notan o no? Vean, aquí son más nítidas todavía. Estas líneas. Ajá. Estas son las famosas líneas A y B de Kerley. Ajá. Son propias del engrosamiento septal
interlobulillar. Aquí hay un lobulillo, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otro, y así sucesivamente. ¿Ok? Infarto pulmonar. Tradicionalmente, cuando alguien les habla de infartos, piensan al corazón, pero realmente infarto significa muerte de un tejido. Ajá. Muerte de un tejido, en este caso del pulmón. Es un proceso secundario regularmente a la oclusión de una arteria, sobre todo pulmonar. Va a tener el signo de rebanada de pastel con una opacidad triangular o un domo. De esa opacidad, la base va a ser pleural y el vértice alilio. ¿Qué significa? Que vamos a tener como si fuera una rebanada de pastel, justamente la base del triángulo va a estar hacia la periferia y el ángulo o el vértice hacia el hilio. No quiere decir justamente que esté pegado al hilio, sino que está hacia, hacia esa dirección. ¿Ok? En la tomografía Doctor, va a una ser más pregunta. nítido. Sí, ¿Por qué se dan los infartos pulmonares? ¿por qué crees? La oclusión de la arteria. ¿Por qué crees que sea? Sí, por una oclusión de una arteria. Ajá. De una Ok, arteria, así es, gracias. puede ser por un trombo, puede ser un émbolo, puede ser por un ¿cómo se llama? Un flebolito, los flebolis es menos común, pero lo más habitual es una trombosis pulmonar. Ajá. Entonces, aquí vamos a tener igual signo de rebanada de pastel, base pleural y no es totalmente triangular, pero bueno, el vértice se dirige más hacia el hilio. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Es una variante, como está pegado al diafragma, pues aquí vamos a decirlo que el pastel se invierte, ¿no? Ajá, tiene una base ancha que está más hacia el hilio, pero bueno, a final de cuentas cumple con la descripción. Opacidad periférica y demás. ¿Por qué creen que sea más frecuente esas lesiones periféricas y no centrales? Porque si se ocluye, por ejemplo, el trayecto a este nivel, lo que va a padecer es lo que está más alejado. Ajá. Entonces, si hay una oclusión aquí, por ejemplo, ese segmento es el que tendría que estar afectado, ¿no? Uh-huh. Pero puede tener circulación accesoria. Entonces, lo más común es donde no haya circulación accesoria que se presente, es decir, hacia la periferia. Ajá. Neumotórax. ¿A qué les suena neumotórax? Como dice, presencia Ah, de gas, Aire. aire, de aire en el... tórax, Gas, de la cavidad torácica. gas libre en la cavidad torácica. Pero en este caso es directamente hacia el espacio pleural. Ajá. El espacio pleural, pues ya lo sabemos que está constituido, es un espacio virtual que está ocupado por líquido pleural. Ajá. Tenemos una pleura parietal que va hacia la pared y una visceral que va hacia el pulmón. Ajá. En el borde de la pleura visceral vamos a poderlo ver Gracias, tía. y regularmente va asociada a ruptura de bulas o un trauma torácico. Gracias, tía. Aquí logran verlo. El neumotórax. Son como las burbujas que se ven, radiolucinas.
Es prácticamente todo el pulmón, más bien todo el espacio del hemitórax. Este es el pulmón en sí. Ese triangulito que se ve acá, ese es el pulmón, pero está colapsado. Todo lo radiolúcido, perdón, es gas, es líquido. Entonces el espacio virtual de la pleura visceral y la pleura parietal está ocupado por gas. Ajá. Es muy común que lo puedan confundir con un atrapamiento, pero la diferencia aquí es, primera, el pulmón va a estar colapsado y en segunda, no va a haber trayectos vasculares. En el atrapamiento sí hay trayectos vasculares. Ajá. Entonces, es la gran diferencia con el atrapamiento pulmonar en el neumotórax. Aquí en la tomografía es más evidente, sobre todo. Vean, aquí hay trayectos vasculares en el pulmón izquierdo, en el pulmón derecho no. Y todo esto radio opaco o hiperdenso que se ve, este correspondería al pulmón, que está colapsado. Y el corazón a un ladito, ¿no? ¿Sí lo logran ver? Sí. Es muy nítido, ¿no? Este era otro ejemplo, pero es un neumotórax más pequeño. Ajá. Aquí la diferencia es de que no se va directamente hacia el espacio pleural, sino que corre a lo largo de la cisura. ¿Ya lo notaron? Y como ya les había mencionado, no hay trayectos vasculares. ¿Ok? Esto es neumotórax. Nódulo pulmonar. Cuando hablamos de nódulos, hablamos de bolas, en pocas palabras. Una bola en el pulmón. Ajá. Puede ser una opacidad en cualquier contorno, relativamente es esférica, de 3 centímetros o menos. Cuando hablamos de que es de más de 3 centímetros, en lugar de nódulo hablamos de tumoración. Ajá. Es la única diferencia. Por lo regular va a estar rodeada de por lo menos 2/3 de su circunferencia por aire. Ajá. ¿Alguien ve un nódulo? Ahí se ven dos En algún Sí, en lado. el hemitórax derecho. Dos, creo, tres. Yo veo ¿Hacia dos. qué ¿Dos o lóbulo? tres? Tres. También en ¿Tres? el... ¿Son ¿Hacia tres? qué lóbulo está? Apical derecho. Apical derecho. ¿Hacia el derecho? Apical ¿Hacia el derecho? Sería el lóbulo superior, ¿no? Ah, ok. Lóbulo Y superior. en el, ¿Dónde en el más vieron izquierdo. otro? ¿En En el el En el izquierdo. izquierdo. inferior? ¿Cuál? Sí, en el izquierdo, ¿no? En la parte casi inferior. Inferior. Lóbulo inferior, por ahí dijeron. Aquí hay uno y aquí hay otro. Vean que son dos nódulos que están pegados prácticamente. Y aquí incluso parecería que hay un tercero. Hay otro lóbulo hacia el pulmón en su lóbulo inferior derecho. Ajá. Entonces, aquí tenemos una nodulación, aquí hay otra, y aquí otra que parecerían ser dos, hasta tres. ¿Sale? Esos son los nódulos pulmonares. Hay una condición muy frecuente que no es patológica, que es el nódulo pulmonar solitario. Ajá. Esto no lo describí aquí como diapositiva, pero imaginen que es un solo nodulito que toda la vida lo hemos tenido. Toda la vida, y que incluso llega a calcificarse. Ajá. Eso está muy relacionado con una vacuna que a todos nos ponen o nos deberían de haber puesto desde que nacimos. ¿Saben cuál es? ¿La BGC? La BCG. La vacuna BCG va a hacer una reacción a nivel pulmonar, no en todos los casos, pero es muy frecuente encontrarlo, donde se va a formar un nódulo solitario. Regularmente es hacia los lóbulos superiores. Eso también es muy frecuente hallarlo. ¿Sale? Entonces, lo único que hay que hacer es vigilarlo. Vigilar ese nódulo, ver
pues que esté ahí presente, que no cambie su morfología, que siga del mismo tamaño, con un control radiográfico cada año es más que suficiente. Si en 5 años no evoluciona, podemos decir que ya es normal para toda la vida. ¿Ok? Entonces, es el nódulo pulmonar solitario. Aquí está el ejemplo tomográfico del nódulo que veíamos. Es este. Ajá. Vean incluso cómo tiene un nódulo, un vaso aferente, es decir, un vaso sanguíneo que le llega. Seguramente le va a llegar irrigación. Ahora, ¿qué condiciones creen ustedes patológicas que lleven a cabo la presentación de nódulos pulmonares? ¿Qué creen que puede originar la presencia de nódulos pulmonares? ¿Cáncer? Cáncer, metástasis, así es. Entonces, las metástasis va a ser frecuente que encontremos estas condiciones. Nódulos pulmonares, sobre todo cuando son difusos, así como en la placa que veíamos. Aquí hay un nódulo, otro nódulo, otro nódulo, otro nódulo. Por acá hay otro nódulo, miren, se nos pasaba. Ahí prácticamente en la lengüeta pulmonar, hacia la base derecha, hay otro sobrepuesto al hígado. Uh-huh. Entonces, muchas ocasiones esos nódulos pulmonares son resultado de metástasis. El patrón miliar. El patrón miliar, sí es propio de la tuberculosis. Ajá. También puede haber enfermedades metastásicas que nos den este patrón, pero bueno, lo más frecuente es tuberculosis. Van a ser opacidades pequeñas, discretas, redondeadas, menores de 3 milímetros, tamaño uniforme. ¿Y por qué creen que se le llame milio? Patrón miliar. Porque podría decirse que lleva una cadenita. ¿Por qué creen que se le llame patrón miliar? Pudiera ser, pero el patrón miliar se le llama así porque tiene un patrón nodular fino. Esos nódulos finos, por ejemplo, aquí, 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 ajá. El patrón miliar se le conoce así por un tipo de semilla, que son los mijos. La semilla de mijo. ¿Saben de qué es esa semilla? No. ¿O qué se extrae de esa semilla? ¿A alguien le gusta la mostaza? Sí. En sus hot dogs, en sus hamburguesas, etcétera. Sí. Eso es la mostaza es un extracto de la semilla de mijo. Pero eso es un signo de Entonces tuberculosis, son ¿no? esos puntitos que ven ahí. ¿Mande? Eso es, la semilla de mijo es cuando te da tuberculosis, ¿no? Exactamente, ya hemos mencionado de que el patrón miliar es muy frecuente en la tuberculosis. Ok, gracias. Concretamente la diseminación hematógena. ¿Ok? Bien. Ya casi acabamos. Voy a tomar una pausa. No. Sí, porque si no se va a cerrar solo. Ahorita nos conectamos de nuevo. ¿Alguna duda ahorita? ¿Hay dudas con lo que hemos visto? ¿No hay ninguna duda? No. Doctor. ¿Alguna duda, Gabrielita?
más falta? Me faltan gentes. ¿Quién falta? Sí, doctor, faltan 2. Ahí está Oscar. Hace un ratito éramos 18, no sé de dónde salió el otro o la otra. Ya, ¿quién falta? ¿Quién falta? A ver. José, Diego, Gabriela, Isqui, Vanessa. ¿Cuánta Vanessa? Bueno, como sea. Vamos a terminar. A ver si ahorita se conecta, quien falte. Entonces no hay dudas. Patrón miliar, bueno, les iba a mostrar esta tomografía, pero creo que está medio fea. No se alcanza a distinguir. El chiste es de que vamos a ver puntitos, 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 puntitos por donde sea. Son nódulos pequeños. Es el patrón miliar, ya habíamos dicho, de la semilla de mostaza. Ajá. Se ve mejor en la computadora esto. Bueno, mejor ni digo nada. Patrón en vidrio deslustrado. ¿Esto a qué les suena? ¿Cómo esmerilado? Vidrio deslustrado. ¿Esmerilado o algo así? Más o menos. El vidrio deslustrado es, no sé si han visto en el metro, por ejemplo, que los malandros rayan ahí letras o símbolos y no sé qué con una lija. Así es como se ve el patrón en vidrio deslustrado o vidrio despulido. Ajá. Es un aumento en la opacidad pulmonar. Va a haber preservación de los bordes bronquiales y vasculares y causado regularmente por desplazamiento parcial del aire. ¿Qué significa? Los alveolos se ocupan de algún contenido que no sea aire propiamente. Aquí vamos a tenerlo en una placa. Hay que hacer el énfasis. Este es el patrón del COVID. Ajá. Ahorita que estamos en plena pandemia, este es el patrón del COVID. Vidrio deslustrado. Es un patrón fino, radiopaco. Regularmente es periférico. Vean aquí es más notorio del lado izquierdo. Ajá. De hecho, este es un paciente de COVID, de aquí del hospital. Y bueno, opacidades periféricas. Oiga, doctor. Muy fino. Que no tienen nada que ver prácticamente con el patrón miliar ni con el panal de abejas, porque aquí se ven unos trayectitos. Azul era la que nos faltaba. ¿Ese es el patrón por consolidación? De hecho, todo lo que vean radiopaco, en donde debía de haber aire, esa es consolidación. Ajá. De hecho, hace un ratito veíamos el infarto pulmonar. Ese infarto pulmonar también es consolidación. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo los nódulos pulmonares también. Aquí se está sustituyendo gas por otro contenido. Pulmón colapsado, líquido, pus, etcétera. Ajá. Entonces, todo lo que vean, esta por ejemplo es otra consolidación, todo lo que vean radiopaco, donde debería de haber aire, ajá, la neumonía, ¿sí? Son consolidaciones.
es donde se está sustituyendo el contenido de esos bronquios, de esos alvéolos, por otra cosa que no sea aire. Sangre, líquido, ¿cómo se llama el otro? Eso fue, linfa, etcétera. Ajá. Ahora, sí es muy importante utilizar el término correcto. Se llaman consolidaciones, no condensaciones. Ajá. ¿Por qué? Si hablamos de condensación, estaríamos hablando de un cambio de la materia. Esos son principios de física. Condensación es el cambio del estado de la materia gas a líquido. Y este gas no se está haciendo líquido. Sin embargo, si hablamos de consolidación, estamos hablando del cambio de patrón, en lugar de ser aéreo, a uno parecido al sólido. ¿Sale? Porque se está sustituyendo el contenido de esos alvéolos, se está desplazando el gas, se está ocupando por líquido. ¿Ok? Entonces el término correcto es consolidación, no condensación. Mendoza les va a insistir que no, que sí. No, la verdad está equivocado. ¿Ok? Así es como lo veríamos en tomografía, patrón en vidrio despulido o deslustrado. Vean estas, por ejemplo, esas radiopacidades, esas hiperdensidades en la tomografía. Ajá. Imagínense que lo están viendo a través de un cristal, llegó un malandro y con una lija le pulió ahí esos cachitos y se ven blancos. Espero que ustedes nunca lo hayan hecho en el metro porque es deplorable ver algo así. Ajá. Entonces vean esas consolidaciones que están marcadas en verde. Esas son de un paciente de COVID. ¿Ok? La característica del COVID es de que son consolidaciones en vidrio deslustrado o despulido que son periféricas. Aquí hay algunas muy escasas que son más centrales, pero regularmente se van desde la periferia. Ajá. Y por último, el patrón en mosaico. Se va a presentar como regiones en parche de diferente atenuación. Pueden haber consolidaciones gruesas, puede haber otras en vidrio deslustrado, pueden haber nodulaciones. Regularmente representan una enfermedad intersticial en parches, una enfermedad de vías aéreas pequeñas, obliterativa, o una enfermedad vascular oclusiva, es decir, una trombosis, por ejemplo. ¿Vale? El patrón en mosaico lo veríamos así, por ejemplo. Ajá. Zonas de consolidación en vidrio deslustrado, zonas de atelectasias, zonas de consolidación hipotumoración. En tomografía es donde se va a ver mejor, miren. Entonces se va a ver como un patrón parchado. Aquí hay parénquima sano, aquí hay parénquima ya ocupado, aquí hay parénquima con atelectasia, aquí hay otra vez parénquima sano, con atelectasias y demás. Ese es el patrón en mosaico. Esto también puede ser, por ejemplo, en una patología de neumonía o por COVID, pero ya en estados más avanzados. ¿Alguna duda con el tema, Doctor, con la clase? disculpe, ¿a qué se refería como parchado? Parchado, pues imagínate, aquí le ponemos un parche de tejido sano, aquí otro parche de tejido sano, aquí está otro de más o menos sano, otro más o menos sano, otro sano, otro sano, todo lo demás está ocupado. Ajá. O sea, son como parchecitos y son de densidades diferentes. Aquí hay una opacidad de vidrio ilustrado, aquí hay una opacidad que parece como nodular, y así sucesivamente. Ya. Pero se le Gracias. llama mosaico. Así como los mosaicos de las iglesias tienen, si le pusiéramos tonos, aquí sería, por ejemplo, verde, azul, amarillo, rojo, negro, etcétera, ¿no? O sea, pueden ¿Alguna otra duda? opacos tanto como negros. ¿Cómo?
pueden verse radiopacos como radiolúcidos. Exactamente. Hay zonas radiolúcidas, aquí por ejemplo, zonas radiopacas, ajá, trayectos bronquiales obliterados, etc. Entonces es un patrón de componentes mixtos. Ujú. Radiolúcidos, menos radiolúcidos, más radiopacos todavía, etc. ¿No hay dudas? ¿De veras, de veritas, no hay dudas? O sea que les podría hacer examen ahorita. El miércoles con calma. Con calma el miércoles. Necesitamos procesar la información. Les voy a mandar esta presentación para que la chequen, la revisen, la estudien. Y en base a esto les voy a hacer un examen. Vale, doctor, gracias. ¿En base a lo de tórax patológico o en base a todo lo de tórax? No, tórax patológico. Lo de tórax ya se lo he estado evaluando con los ejercicios que han hecho. Por ahí hay alguien que me falte todavía del índice cardiotorácico. Pero bueno, cada quien sabe sus pecados. Y lo de tórax patológico, que es lo que acabamos de ver, va a ser el examen que les voy a elaborar. Les voy a poner imágenes nada más. Díganme qué patrón es este. Punto. ¿Sale? Okay. El signo radiológico es este. Punto. ¿Vale? Es el sencillito, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ahorita les mando la presentación. Están estudiándola, ¿vale? Porque tienen mucho tiempo. Sí, doctor. Doctor, muchas gracias.